salmo, el Salmo 103, ha sido cuidadosamente elaborado por el salmista. Originalmente, como lo he explicado en otras ocasiones, la Biblia no tenía versículos, sino que eso fue añadido posteriormente. Pero los salmos sí tenían versos, y normalmente estos salmos es a los mismos versos a los que se les atribuye un versículo. Y si usted ve este Salmo 103, tiene exactamente 22 versículos, 22 versos. Y cada uno de estos versos representa la cantidad de letras que tiene el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y cuando se habla de que cada uno de estos versículos encaja exactamente con la cantidad de letras del alfabeto hebreo, es una referencia clara a una permanencia del favor de Dios, hermanos, en todo momento. Es decir, de que Dios está desde el principio hasta el final. Más tarde el Señor en el Apocalipsis usa exactamente esta misma idea al decir al Señor que Él es el alfa y la omega, principio y fin. El Señor está diciendo en el idioma español que Él es el A y es la Z, que Él está de principio a fin. Es decir, que el cuidado, que la presencia de Dios es permanente en la vida del ser humano en toda circunstancia y en toda época de la vida. Además, hermanos, este salmo comienza hablando de una forma muy especial de el ser humano. El salmista inicia y finaliza este salmo exactamente de la misma manera. Comienza hablando acerca de una exhortación a su alma con la frase: bendice alma mía a Jehová. Y si usted ve la parte final del versículo 22, finaliza el salmo exactamente de la misma manera diciendo: bendice alma mía a Jehová. Ahora, esto de hacer un llamado al alma, al decir bendice alma mía a Jehová, está hablando, hermanos, de algo especial, porque no está diciendo bendice espíritu mío a Jehová, ni tampoco está diciendo bendice cuerpo mío a Jehová, sino que está hablando de el alma. Y el alma es esa parte inmaterial que está en medio del ser humano. El espíritu del hombre, el espíritu del ser humano es la parte espiritual, es el hálito de vida provisto de Dios para que el hombre sea espíritu vivificante. Y el cuerpo es aquella parte material, los sentidos, extremidades, todo lo visible del cuerpo, el rostro, manos, pies, los sentidos físicos, lo que se puede ver del cuerpo humano, lo tangible, lo visible del cuerpo. Pero el alma es esa parte inmaterial donde reside la voluntad del hombre. En el alma está lo que el hombre desea, lo que el hombre quiere, lo que el hombre anhela. Es la parte, hermanos, también volátil, cambiante del ser humano, porque es donde el hombre o la mujer va recopilando experiencias en la vida que en algún momento le llevan a cambiar su manera de pensar, su forma de ver el entorno, su forma de ver la vida. Y como David sabe esto, hace un llamado al alma, a esa, hermanos, a la psiquis del cuerpo, a la parte inmaterial del hombre, donde reside la voluntad, donde reside la inteligencia, donde reside la razón, porque convenciendo al alma, entonces el espíritu y el cuerpo también bendecirá al Señor. Y cuando el cuerpo y el espíritu bendigan al Señor, entonces el ser entero estará glorificando al Señor. Es decir, lo que cuesta convencer es el alma. Pero si el alma, hermanos, tiene la disposición, el espíritu siempre está dispuesto.
Al alma en el Nuevo Testamento se le llama carne. Cuando se habla de carne no se está hablando de este cuerpo solamente, porque este cuerpo por sí solo no tiene razón, voluntad, inteligencia ni nada por el estilo, sino que las apreciaciones están en el alma. Entonces cuando se habla de eso, también la Biblia habla del alma hablando del corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón del hombre cambia, puede, hermanos, tener algún punto de falla en todas las cosas, pero eso nos lleva a tener una alabanza racional. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estamos reflexionando sobre los beneficios de Dios. Si yo le digo en esta tarde, y para usted, hermano o hermana, Dios es bueno, ¿usted qué me diría? ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Por qué lo es? ¿Por qué lo es? Ahí es cuando uno comienza a razonar. Amén. Comienza a pensar. Porque decimos Dios es bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted dice o cree que Dios es bueno? Entonces es en ese momento donde reconocemos la bondad de Dios a través de sus beneficios, a través de sus obras, a través de su poder. Cuando reflexionamos en el obrar de Dios, cuando pensamos en las maravillas que Dios hace, ya no es solamente palabras, sino que tenemos la capacidad de expresar y reconocer racionalmente por qué decimos que Dios es bueno. No sé si me está entendiendo. Porque muchas veces hay cosas que nosotros las decimos, las pensamos, pero no somos capaces de explicarlas. No somos capaces de reflexionar y de dar una razón lógica de lo que estamos diciendo. Porque si estamos considerando, si estamos confesando, si estamos diciendo de que Dios es bueno, debemos saber por qué decimos que Dios es bueno. Porque entonces el alma tiene que caer rendida delante de un Dios que ciertamente es bueno y que será convencido a través, hermanos, de situaciones reales, de situaciones cotidianas. Que al decir de que Dios es bueno, no es simplemente unas palabras sin sentido o sin valor, sino que la misma vida diaria de nosotros nos muestra el poder de un Dios que es bueno para siempre. Gloria al Señor, que es eternamente bueno y que su benignidad siempre está con nosotros. Ahora, ¿yo cómo puedo tener un razonamiento de la bondad de Dios? El salmista lo dice: al no olvidar ninguno de sus beneficios. Cuando no sabemos expresar la bondad de Dios, cuando olvidamos los beneficios. Y muchas veces, por eso, hermanos, cuando llegan situaciones difíciles, el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza es abandonar al Señor, es dejar al Señor, porque hemos olvidado todos los beneficios anteriores. Cuando vivimos del presente, ese es un peligro muy grande. Cuando nuestra memoria es corta, cuando olvidamos las misericordias del Señor, cuando tenemos un día difícil, pero olvidamos todos los días buenos que hemos tenido. Cuando tenemos enfermedad, pero olvidamos todos los días donde estuvimos sanos. Amén. Cuando tenemos carencias, necesidades económicas, pero olvidamos todas las veces que el Señor nos proveyó económicamente. Entonces, cuando olvidamos y tenemos una mente corta, vivimos una vida de desagradecimiento,
una vida de queja. Amén. Una vida negativa. El pueblo de Israel se caracterizó, y el mal más grande, yo creo, de Israel fue un pueblo de memoria corta. Israel olvidaba las cosas muy fácilmente y tergiversaba las cosas a su propia conveniencia. O sea, la mente es traicionera, hermanos. El alma, estamos hablando del alma, es traicionera, es engañoso, dice la Biblia. Mire, el pueblo de Israel, cuando ya van avanzados en el camino y comienzan a ver tiempos no difíciles, pero tiempos donde la fe de ellos comienza a ser probada, el pueblo de Israel parece de que es un pueblo masoquista, y que ahora que están en el desierto siendo tratados con tanta delicadeza por un Dios que con mano fuerte los sacó de Egipto, al pueblo se le olvidó eso. Y el pueblo se cansó y dijeron: ya no queremos maná. Amén. Estábamos bien en Egipto. En Egipto teníamos puerros, teníamos cebollas, teníamos pescado. Amén. Nadie nos golpeaba. Usted lee el pasaje y de eso hablan ellos. Nadie nos maltrataba. Nunca hemos estado bajo dominio. O sea, estos hombres casi vienen diciendo que vienen saliendo del palacio del faraón. Pero cuando uno lee la historia, ellos eran esclavos. Y Dios los sacó de Egipto porque tuvo compasión de ellos. Por eso los sacó. Porque Dios vio la zozobra, la maldad, hermanos, todas las situaciones que el pueblo de Israel enfrentaba. Pero ahora ellos están diciendo que en Egipto estaban mejor. Es más, hasta se están organizando para ver cómo hacen grupos para regresar otra vez a Egipto. Amén. El pueblo se olvidó. El pueblo ha, hermanos, visto el favor de Dios como algo cotidiano, y se le olvidó que fue la bondad de Dios que lo sacó de tierra de servidumbre. Y hermanos, el pueblo de Israel va de problema en problema, de problema en problema, porque es un pueblo que olvida. Y cuando Moisés está a punto de morir, les dice: cuando entren a la tierra que el Señor les dará, cuídense de no olvidarse. Por 40 años Jehová los ha traído por esta tierra. No se les olvide que no plantaron viñas, que si comieron es porque el Señor les dio alimento. Que no se les olvide que calzado no compraron durante 40 años, que fue el Señor que a medida iba creciendo el pie también iba creciendo el calzado. Que no se les olvide que Él echó de delante de ustedes los pueblos enemigos. Cuídense de no olvidar el favor y la misericordia que Dios ha mostrado con ustedes durante estos 40 años. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, murió Moisés, murió Josué, y se olvidaron. Hermano, yo no sé el día de mañana, por ejemplo, ¿qué puede hacer el Señor con esta familia que hoy está agradecida? El Señor les puede regalar un carro mejor más adelante. Puede derramar bendiciones económicas. Pero el peor error que uno puede cometer es olvidarse. Es olvidarse. Hermano, cuando uno se olvida de todo el favor de Dios, uno se vuelve desagradecido. Pero cuando uno tiene la mente presente en los favores de Dios, Dios lo puede llevar a donde sea. Y uno seguirá conservando la misma humildad. Porque sabrá que quien lo llevó ahí fue el Señor. Fue el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ese razonamiento es el que nos trae a no olvidar los beneficios de Dios. Y David enumera una serie de bendiciones que él ha recibido, por lo menos 5. Probablemente de que usted tenga una lista diferente,
Por ejemplo, nuestros hermanos hemos escuchado los propósitos por los cuales están agradecidos con el Señor. Probablemente las razones de su agradecimiento sean otras. Pero veamos estas razones con las que David se identifica y que yo creo todos nosotros nos podemos identificar con el agradecimiento de él. En primer lugar, en el versículo 3 dice David que está agradecido con Dios porque Él es quien perdona todas sus iniquidades. ¿Quién de nosotros no ha recibido el perdón de Dios? Todos, ¿verdad? Todos hemos recibido el perdón de Dios. Y el perdón de Dios es el don destacado de la gracia divina. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de la punta de lanza de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios incluye fe, incluye arrepentimiento, incluye el nuevo nacimiento, incluye regeneración, incluye el sello del Espíritu Santo. Pero antes de todo esto, incluye perdón. El perdón de Dios, hermano, no es algo material. No es algo que pueda comprarse. No es algo que tenga valor monetario. Porque el perdón de Dios ha sido, hermanos, encontrado, garantizado a causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de eso hemos sido reconciliados con Dios y tenemos garantizado perdón de nuestros pecados. Y una de las cosas por las cuales deberíamos permanentemente estar agradecidos con Dios es porque Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Porque si no tenemos perdón de Dios, no gozamos de ninguna de las otras bendiciones que el Señor tiene para nosotros. El perdón de Dios abre la puerta para que todas las demás bendiciones sean derramadas en nuestra vida. Pero si usted lee este versículo con detenimiento, por eso le digo de que siempre que lo leo y lo vuelvo a leer el pasaje, siempre el Señor me enseña algo nuevo. Y yo meditaba en este perdón del que habla David. Y por lo menos pienso en cuatro características de este perdón, basado en lo que David dice ahí. Vean lo que dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, es un perdón divino. Dice, Él es quien perdona. Es un perdón divino. Es el perdón de Dios. Es Dios quien concede ese beneficio. Amén. Y es un perdón divino porque el Señor, el perdón de Dios es muy diferente al perdón de los hombres, al perdón de los seres humanos. Porque hay personas que dicen, mire, está bien, lo perdono, pero por favor no lo vuelva a hacer. O lo perdono, pero le digo que no me voy a olvidar. Porque uno perdona, pero no olvida, dice. Amén. Ese es el perdón humano, que está condicionado a ciertas cosas. El perdón de Dios es diferente. El perdón de Dios es un perdón divino, porque es un perdón, hermanos, que viene de parte de Él y que es perfecto porque Él también es perfecto. En segundo lugar, me llama la atención también el hecho que diga, Él es quien perdona todas. Todas. Es un perdón absoluto, porque abarca todo tipo de pecados y de maldades. El Señor perdona situaciones que a los ojos humanos pueden resultar pequeñas, pero que delante de Dios siempre es pecado. Pero también puede perdonar cosas gravísimas que puedan incluir daños hacia otras personas. Porque hay pecados que afectan a quien los comete, pero hay pecados que tienen, hermanos, daños colaterales, es decir, que afectan a terceras personas. Pero sin importar el pecado,
sin importar los atenuantes que el pecado pueda tener, el Señor perdona todas las iniquidades. Es un perdón absoluto que no conoce límite. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Pero también es un perdón permanente. ¿Por qué? Porque no dice Él es quien perdonó tus iniquidades, sino que dice Él es quien perdona. Y cuando está diciendo perdona, es un presente infinito. Es un tiempo de presente infinito. Porque está hablando, usted conoce lo de los tiempos, ¿verdad? Cuando estábamos ahí en la conjugación, en la escuela nos enseñaban, por ejemplo, si conjugáramos este verbo, yo perdoné, yo perdono, yo perdonaré. Y si habláramos en el caso de Él me perdonó, Él me perdona y Él me perdonará. Pero esa palabra de Él me perdona, o cuando dice Él es quien perdona, está hablando de un presente infinito. Es decir, que si yo digo hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es martes 26 de agosto. Si yo hoy, martes 26 de agosto del 2025, digo, y leo este pasaje y digo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, me aplica para hoy. Pero si mañana lo digo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, vuelve el Señor a perdonarme. Y pasado mañana, y la otra semana, y el otro mes, y el otro año, el perdón de Dios sigue estando vigente y es permanente para nosotros. Porque creemos nosotros que ya no le fallamos a Dios. Y aquí es donde radica el centro de todo esto. En el hecho de que seguimos fallándole al Señor. De muchas maneras. Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos. De tantas formas. Por eso es necesario irnos despojando cada vez más de este peso de pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el escritor a los Hebreos. Pero mientras tanto, dice Juan que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, el perdón de Dios, al menos yo hablo por mí, yo diariamente uso y me bendice el perdón de Dios. Yo no sé usted, pero a mí a diario el Señor me perdona. A diario, todos los días, a toda hora necesitamos el perdón de Dios. Y no es un asunto de abuso recurrir al perdón de Dios, no, es un privilegio. El perdón de Dios es un privilegio. Y como es un privilegio, como es un beneficio, hay que estar agradecido con el Dios que perdona todas nuestras iniquidades. Y en cuarto lugar, es un perdón manifiesto, porque es un perdón que es comprobado a través de todas las bendiciones que el Señor añade a causa de que hemos sido perdonados por Él. Como hemos sido perdonados por Él, este perdón es evidenciado a través de todas las bendiciones que Dios pone sobre nuestras vidas. En segundo lugar, dice el salmista que el Señor es el que sana todas nuestras dolencias. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha sanado alguna vez? Levante su mano. A todos. Y usted dice, no, es que el médico donde yo voy es que es bueno. No. Detrás de ese médico siempre es el favor de Dios. El mejor medicamento, el mejor médico, la mejor clínica, pero si el Señor no está en el asunto, de nada sirve. Pero como ya le he contado, un granito de maíz se puede tomar. Pero si es el Señor el que está ahí, Dios va a usar lo que sea para obrar sanidad. El hecho de ser sanados por el Señor es una razón de estar agradecidos. Pero en medio de tantas maneras, hermanos, que hay en este mundo de morir. Bueno, de hecho hace unos años recuerdo que vi un programa en la televisión que así se llamaba, 1000 maneras de morir, ¿no? Y que la gente moría de una forma bastante extraña. Recuerdo que un par de veces lo vi.
y morían de una forma pues muy comunes, muy cotidianas. Es decir, la muerte nos asedia y estar con vida es un milagro. Y muchas veces nosotros vemos la vida como algo cotidiano, como algo normal. Despertarnos un nuevo día, bueno, un día más, y no hacemos lo que la Biblia dice. Una de las oraciones más antiguas de toda la Biblia es el Salmo 90. El Salmo 90 es una oración de Moisés. Y en esa oración que Moisés hace, entre varias cosas que él destaca, dice Moisés: enséñame a contar, o enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Si yo le pregunto hasta el día de hoy, ¿cuántos días ha vivido usted? ¿Quién sabe la cuenta? ¿Verdad que no los contamos? No, otro día más. Pero si usted comienza a hacer la cuenta, por ejemplo, el hermano Anthony, 365 por 16. Bueno, Freddy, matemático, ¿cuántos días? ¿Cuánto? Ah, sí, 365 por 16. 5.840 días de vida. Ahora, entonces multiplique eso por 3. Esos son los tiempos de comida que has comido. Es un asunto que nosotros no hacemos. Y le acabo de decir de que el razonamiento viene cuando comenzamos a analizar. Porque de esos 5.000, ¿cuánto? Bueno, esa cantidad de días, ahí podemos sacar, ¿sí? 5.840 podemos sacar cuántas horas ha vivido. Amén. ¿Cuántos minutos ha vivido? ¿Cuántos segundos ha vivido? Y ahí podemos dar gracias, ¿verdad? Qué bonito es ser específico. Pero también, miren, qué bonito que como padre lleváramos un registro de nuestros hijos y llevar, por ejemplo, las veces que nuestros hijos se enferman. Por ejemplo, si hermano David y hermana Nereida hubieran llevado un registro de todas las veces que Anthony enfermó hasta esta fecha. Y qué bonito decir, tal fecha de tal año estuvo hospitalizado por esto y esto y esto, pero el Señor lo sacó con bien. A tal fecha estuvo enfermo de esto, el médico dijo que no había esperanza para esto, pero el Señor lo sacó con bien. ¿Por qué? Porque como tenemos una mente un poquito corta a veces para recordar todos los detalles, de esa manera podemos saber y agradecer a Dios hasta por la gripe que nos dio hace 10 años, hermano. Pero que de eso el Señor nos libró, nos sacó con bien, usó cualquier medio para sanarnos de nuestra enfermedad. Y gracias a su misericordia estamos todavía con vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? El no olvidar las sanidades del Señor, las sanidades que el Señor ha operado en nuestro cuerpo, nos llenan de fe. ¿Cuántos lo creen así? Entonces podemos nosotros desarrollar un hábito en el cual recordemos, por ejemplo, en mi caso yo recuerdo los momentos quizás más críticos de salud, pero hay situaciones que a veces mis padres me cuentan de antes de yo tener memoria, donde también estuve al borde de la muerte. O sea, hermano, si usted piensa en toda la vida, uno está muy cerca de la muerte muchas veces. Muchas veces. O sea, la cercanía a la muerte se da muchísimas veces. El problema es que a veces no recordamos todos esos momentos. No recordamos todas esas enfermedades, todas esas dolencias. Y no solamente enfermedades físicas. Uno también enferma del alma.
Y a eso se le llama enfermedades emocionales, espíritus angustiados. Amén. Y de cuántas cosas el Señor nos ha sacado adelante, nos ha fortalecido, nos ha animado, ha puesto su mano de poder, y gracias a su misericordia hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha sacado en victoria. Gloria a Jesús. Pero también el salmista dice de que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Uno no solamente está cerca de la muerte a través de enfermedades, porque hay muchas formas, muchas maneras, muchos peligros de los que el Señor nos libra. Yo le puedo testificar que en el tiempo que yo estudié bachillerato fue la época que estaba rojísimo en los centros educativos. Y yo estudié en un centro educativo, mi bachillerato en San Miguel, en una de las instituciones, no voy a mencionar el nombre, pero en una de las instituciones más plagadas de la situación que usted sabe que vivimos en el país en esa época. Y en una ocasión, yo lo tengo tan presente, yo iba para aquella famosa feria de logro que se hacía una vez al año, donde le dejaban un trabajo científico, investigación. Y recuerdo de que yo había hecho algo, mi papá me había ayudado a hacer algo del ciclo de la energía eléctrica, y yo lo llevaba en una maqueta en Durapac, y mi papá me había ido a dejar porque pues era bastante grande. Y en lo que nosotros estamos ahí comprando algo enfrente de la escuela para poder ingresar, frente a nosotros, hermanos, comenzó una balacera, frente a nosotros. En esa balacera perdieron la vida 3 compañeros míos de estudio. Y muchos jóvenes más que ahí en la calle murieron ese día. La maqueta quedó tirada por allá. Y cuando yo lo pienso hoy, yo no sé cómo el Señor nos libró ese día a mi papá y a mí de la muerte. No lo sé. No puedo decirle que corrimos bien, que nos escondimos. No, hermano. No, nada de eso hubiera valido la pena si no hubiera sido el Señor quien nos rescató ese día. Cuando nosotros pensamos en todas las ocasiones, bueno, estoy recordando a Anthony nada más este año, el Señor lo libró de una situación complicada. Que cuando yo supe de lo que había sucedido, vi ahí en las redes sociales la noticia, yo creo que ese día andaba afuera. Y le pregunté a mi esposa si no sabía nada. Y luego ella me averiguó de que no, que Anthony ese día no había ido a la escuela. Y como pues hay bastante confianza, él me ha contado de que él le ayuda al motorista a cobrar el pasaje, y que normalmente él viene en la puerta. Entonces cuando yo supe de eso, yo me afligí, me preocupé, digo, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá sucedido algo? Pero al final yo no sé cuál fue el motivo por el cual Anthony no fue a la escuela ese día, pero algún pretexto tuvo que haber habido. Pero detrás de ese pretexto es la mano de Dios guardando, protegiendo, cuidando, gloria al Señor, de cualquier peligro que se avecina. Entonces cuando nosotros aprendemos a recordar, porque David está diciendo, Él es el que rescata del hoyo tu vida, es un tipo de hablar del momento que estuvo a punto de morir. Y el que escribe esto estuvo ciertamente muchas veces a punto de morir. Desde muy temprana edad él se enfrentó a osos y leones. Amén. No estamos hablando de perritos aguacateros, hermano. Osos y leones. Un muchacho a corta edad enfrentándose a osos y leones. Y Jehová le dio la fuerza para enfrentarlos y para vencerlos. Dios le protegió cuando aquel muchacho con grande valentía decidió enfrentarse a un gigante que se lo podía comer de un bocado. Amén. Pero Dios lo guardó, Dios lo protegió y Dios le dio la victoria.
Ese día también David estuvo cerca de la muerte. Y más tarde Saúl, poquito ahí desubicado mentalmente, comienza a perseguirlo. Y David comienza a huir. Y fueron muchas las veces que David estuvo casi en manos de Saúl para morir. ¿Se recuerdan la vez que David estuvo en medio de, hermanos, en la boca del lobo, podemos decir? En medio de los filisteos. Y a David no le toca otra que hacerse loco. Amén. Es el último recurso que tiene. Pero ese recurso, hermanos, que usa David en último momento de hacerse loco para que no lo maten, valió. Y eso fue lo que el Señor usó para librarlo de mano de los filisteos. Dios lo guardó cuando la ciudad de Keila lo quería entregar en manos de Saúl para matarlo. Y Dios lo guardó, Dios lo protegió y David salió ileso. Ya en su vejez, su hijo Absalón procura matarlo. Y otra vez David comienza a huir de ciudad en ciudad. Y Dios nuevamente lo guardó. Es decir, David estuvo muchas veces a punto, cerca de morir. Pero en todos esos momentos fue la mano de Dios que lo rescató. Gloria al Señor. Cuando parecía que ya todo estaba perdido, el Señor lo guardó, lo protegió y no lo dejó que muriese. Porque todavía no era el tiempo. A veces cuando oramos, yo acostumbro decirle al Señor: gracias, Señor, por guardarme de los peligros que me di cuenta. Pero también gracias por guardarme de los peligros que no me di cuenta. Porque hay peligros que uno ni se da cuenta. Amén. Hay peligros que uno no se da cuenta. De repente uno tiene una salida, hubo un retraso por algo. En mi caso, que soy muy dado a la puntualidad, que digo a tales horas hay que salir. Pero a veces siempre hay situaciones que hacen que no salga tiempo de repente para algo. Y después uno reflexiona y dice: por algo no salía tiempo. Y ha tocado a veces de repente ver en el camino situaciones que uno dice: probablemente a mí me hubiera tocado. Pero el Señor nos guardó, el Señor nos protegió, el Señor nos cuidó. Entonces todos esos momentos de aquellas situaciones que quizás las sabemos y de las que nos son ocultas, al final de todo es el Señor el que nos ha protegido y nos ha, hermanos, guardado de la muerte misma. En cuarto lugar, el salmista dice: Él es el que te corona de favores y misericordias. Un favor es recibir aquello que merecemos, pero una misericordia es recibir algo que no merecemos. Amén. El favor de Dios es conforme a nuestras obras, pero la misericordia de Dios es aquello que la Biblia dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Esa es misericordia. Es un regalo inmerecido. No merecemos la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios está ahí. ¿Cuántas veces el Señor nos ha provisto, hermanos, en momentos de necesidad, por ejemplo? Y hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto cómo la mano de Dios, movida a misericordia, vemos que el Señor encamina nuestros pasos y ordena todo para que lo propuesto salga bien. Eso es la misericordia de Dios. Ahora, ¿cuántos favores fuera de la salud, fuera del perdón de pecados y fuera de las veces que hemos estado cerca de morir y que el Señor nos ha guardado, cuántos favores más hemos recibido? A mí me encanta aquellas personas que son agradecidos con Dios hasta en lo más mínimo. Yo ya les he contado el caso de alguien que yo lo conocí, que si un par de calcetines le regalaban, él por eso testificaba. Es la persona que yo he conocido más agradecida.
Y que casi todos los domingos estaba dando gracias a Dios por algo. Todo el tiempo. Porque lo que quizás vemos como algo cotidiano, lo que es un favor de Dios. Lo que es una misericordia de Dios. Aquello que pensamos nosotros que es parte de la vida, realmente lo que es una forma en la que Dios muestra que Él está con nosotros para bendecirnos y para proveernos en nuestra necesidad. Entonces, cuando vemos las cosas tan cotidianas, pierden el sentido y el valor para nuestra vida. Amén. Pero cuando aprendemos a ver las cosas desde la óptica, desde la idea de un Dios que es bueno para con nosotros y que todo lo que recibimos es por la misericordia de Dios, todo cambia en nuestra vida. Porque no importa, hermano, alguien le regaló algo, usted no está viendo a esa persona, usted está viendo la mano de Dios a través de esa persona. Cualquier situación cotidiana en la vida, de repente tenemos trámites que realizar y todo en el trámite salió como lo habíamos pensado, como nosotros queríamos. ¿No cree que también es un motivo para darle gracias al Señor? Entonces, tenemos tantas cosas, tantas formas en las que nosotros podemos ver el obrar de Dios en favor de nuestra vida. Y cuando vemos ese favor de Dios, lo vemos como el salmista lo ve, como algo especial. Porque el salmista ve los favores y la misericordia como una corona que Dios pone en nosotros. Y como una corona no es algo cotidiano, es decir, no se reciben coronas todos los días. Es un premio, es una recompensa a causa de momentos difíciles, de lucha, de tribulaciones, de carreras recorridas. Y es ahí donde se recibe un premio que la ha visto de esa forma en el tiempo antiguo. La corona representa un premio después de un periodo de batalla, después de un periodo de lucha, después de un periodo de sufrimiento. Amén. Por ejemplo, los estudiantes, no sé si eso se mantiene todavía, pero yo recuerdo que en mis tiempos de estudio era al final de año que se reconocía a los 3 estudiantes con mejor promedio del salón. Ya no lo hacen. Qué lástima. Se reconocía a los era así, primer, segundo y tercer lugar. Entonces, pero era una vez al año. Amén. Todo el esfuerzo de todo un año venía a terminar ahí. Amén. Ahí. Todo el esfuerzo, el desvelo, el trabajo, todo lo que estos jóvenes estudiantes habían hecho durante un año, por fin tenía sentido. Cuando eran reconocidos públicamente a través de su buen desempeño escolar. Pero no se andaba recibiendo medallas todos los días. ¿Verdad que no? No se recibían medallas todos los días. No era algo cotidiano, era algo especial. Entonces, el favor de Dios, aunque sea a diario, pero debemos de verlo como algo especial, como algo que tenga gran estima para nosotros, porque es una forma de Dios reconocer nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra entrega en su obra, a través de coronarnos con favores y misericordias. Bendito sea Dios. Y finalmente, el salmista en el versículo 5 reconoce el favor de Dios diciendo que Él es el que sacia de bien su boca. Los judíos tienen una práctica, hasta la fecha, ellos le dan mucho valor al hecho de besar objetos. Los judíos son así. De hecho, por eso los padres judíos acostumbran besar a sus hijos, porque lo consideran como algo sagrado. El que el padre bese al hijo es un acto sumamente sagrado para ellos. Por ejemplo, se me ha ido el nombre,
Kipara creo que se llama, no recuerdo muy bien, pero ellos, si usted ve videos aún en la actualidad, allá en el Muro de los Lamentos, ellos acostumbran antes de iniciar cualquier tipo de oración en el Muro de los Lamentos, besar eso y luego lo ponen sobre su cabeza. Esa es una forma de consagración. Pero también en el tiempo mucho más antiguo, una tradición muy antigua, los pergaminos, los rollos donde se conservaba la ley de Dios, antes de leerla, los judíos la besaban. O sea, besaban el pergamino y besando el pergamino lo extendían y ahora podían leer lo que estaba ahí. Y eso de besar el pergamino era algo simbólico, de que del mismo modo, de la misma forma como ellos besaban simbólicamente la palabra de Dios, ellos esperaban que la palabra de Dios llenara sus labios, llenara su boca y que la palabra de Dios estuviera ahí. Amén. Entonces los judíos son personas muy expresivas. Usted ve todos estos salmos reflejan corazones pues muy detallistas en el hecho de dar gracias a Dios. Usted ve los salmos, con qué belleza de palabra se da gracias a Dios. A veces nosotros somos bien simples para dar gracias a Dios, ¿verdad? Pero los judíos eran como muy detallistas. Tenían detalles muy importantes acerca de situaciones específicas para dar gracias a Dios, esperando que la alabanza y que la palabra de Dios siempre estuviera en sus labios. Ahora, es decir, que la aplicación para nosotros en este tiempo es que debemos dar gracias a Dios porque a través de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, tenemos algo que contar. Cuando dice el Salmo, Él es el que sacia, usted sabe que saciar es llenar. Amén. El que sacia de bien tu boca, es decir, que después de recibir los favores de Dios, ahora tenemos algo que compartir. Ahora tenemos algo que decir. Ahora tenemos algo que testificar. Algo que proclamar para enaltecer la misericordia y la bondad del Señor. Sea para Él, déselo fuerte en esta hora. Y podemos dar gracias a Dios aún en aquellas situaciones, hermanos, que parece que no se debe dar gracias. Hay una anécdota de un pastor muy antiguo, muy reconocido por sus comentarios bíblicos, el pastor Matthew Henry, hace ya varios siglos atrás. Hay una anécdota de él muy interesante en cuanto a esto del agradecimiento. Y se dice que una vez Matthew Henry iba saliendo de la iglesia donde él predicaba, de la capilla donde él predicaba. Y cuando él va saliendo, unos ladrones se le atraviesan en el camino, le asaltan y le toman lo único que él andaba, que era una bolsa con apenas un par de monedas. Pero que aunque era poco, eso era todo lo que él tenía. Y cuando él llegó a casa esa noche, comenzó a orar. Y comenzó a orar con palabras de agradecimiento por aquel suceso. Yo le pregunto, si a usted lo asaltaran, ¿usted llegaría con ganas de darle gracias a Dios? ¿O hallaría algo positivo de eso? No, hermano. No, hermano. Llegaría poniendo en Facebook qué barbaridad, la inseguridad que hay en nuestro país. Quejándose con todo el mundo. Lo menos que haría es quejarse, por lo menos llegar molesto. Pero estoy seguro que a dar gracias no llegamos. Pero este hombre comenzó a orar. Y comenzó a orar y dijo, Señor, te doy gracias porque aunque vivo en una ciudad muy insegura, nunca antes me habían robado. Esta es la primera vez que me robaron. Primera razón por la cual le estoy dando gracias. Nunca antes me habían robado. Segundo, te doy gracias
Porque aunque se llevaron mi bolsa, no me quitaron la vida. Tengo vida. Tercero, te doy gracias. Porque aunque me quitaron todo el dinero, todo lo que tenía, no era mucho, aunque era todo. Oiga eso. No era mucho, aunque era todo. O sea, no era mucho dinero, pero era todo lo que tenía. Y cuarto, te doy gracias porque fue a mí a quien me asaltaron y no fui yo quien asaltó. 4 cosas. Te doy gracias porque fui yo el que robaron y no fui yo el que robé. Qué bonito, ¿verdad? Poder encontrar cosas positivas en situaciones negativas. Esa noche este hombre durmió tranquilo. No durmió quejándose. No durmió pensando por qué no me vine más tarde, por qué no me vine por otra calle. No. El hombre está consciente que aunque fue un hecho, una situación quizás no tan buena humanamente hablando, pero siempre, aún en los peores momentos, siempre podremos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces este hombre, a través de estas palabras, nos recuerda que para dar gracias a Dios no debemos esperar hechos milagrosos. Podemos dar gracias a Dios en las situaciones más cotidianas de la vida. Siempre, hermano, si usted presta atención, siempre verá la mano de Dios en su vida. Y siempre tendrá algo que compartir, algo que contar, algo que decir, que glorifique al Señor y que nos recuerde que el Dios que servimos es un Dios que nos ha dado muchos beneficios. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Póngase de pie y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde por esta palabra que nos has dado. Nos has recordado, Señor, que en todo momento podemos